no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en Jerusalén. Estoy aquí en el Parque Arqueológico Jardines Ofel, sobre las gradas que conducen al monte del templo, el monte Moriah, en hebreo Har Moriah, el monte donde Yahweh será nuestro maestro. Ese es el monte más importante de todo el mundo. Más sangre se ha derramado en esta pequeña área que en cualquier otra parcela de tierra del planeta. Es sobre el pico norte de este monte donde Abraham preparó un altar sobre roca no labrada y ató a su hijo Isaac sobre la leña del sacrificio. Y fue sobre este mismo monte donde un cordero de 1 año esperaba como la ofrenda sustituta para el hijo de Abraham. Y fue aquí, sobre la cima de este monte, donde los sacrificios, que eran una parte integral de las fiestas del Señor, se ofrecían por parte del sacerdocio levítico. Cuando Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, a Israel se le instruyó que nunca sacrificara el cordero de la Pascua dentro de las puertas de sus propias ciudades, sino que tenían que subir al lugar donde Yahweh pusiera su nombre. Y ese es el lugar donde Israel tendría su ensayo de la Pascua. Más de 500 años después, el rey David vio este mismo monte por medio de revelación divina y se propuso tomarla de los jebuseos que estaban de precaristas en la tierra prometida a los hijos de Abraham. David conquistó la ciudad de los jebuseos, la cual luego llegó a ser conocida como Ir David, la ciudad de David, la antigua Jerusalén. Luego él compró la cima de este monte como el lugar donde iba a construir el templo e instituir el servicio del templo. La liturgia del servicio del templo fue desarrollada por los profetas el rey David, Asaf y Natán. Por primera vez vieron por revelación divina que el servicio del templo iba a ser una sombra del Mesías que iba a venir. El descendiente de David, quien literalmente sería el cumplimiento del sacrificio de la Pascua. Y el cumplimiento sucedería justo aquí, en la ciudad de Jerusalén. El Dios Todopoderoso había ordenado este plan desde el principio, y le había ordenado a su pueblo subir a celebrar la fiesta de la Pascua cada año. Si ellos obedecían sus mandamientos y participaban en el servicio del templo durante las fiestas, no había manera de que se perdieran el momento en que llegara el Mesías a cumplir los propios ensayos que ellos habían estado practicando por más de 1000 años. Ese es el lugar donde todo fue planeado, orquestado, ensayado y finalmente cumplido. Esta es su historia. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación de multimedia. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 8 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el monte Moriah, el monte en donde Yahweh será nuestro maestro. Por lo tanto, la familia comparte el pan y el vino alrededor de la mesa, y esa es una santa convocación que Dios ha apartado para que se haga en familia, con el padre como el sacerdote del hogar. Y vemos que aún en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se indica que hay una sola cabeza, y ese es el Mesías. Una cabeza, luego todos nosotros al mismo nivel. Y sin embargo, hay otra cabeza, la cual es la cabeza del hogar. El esposo es el sumo sacerdote del hogar, y está directamente bajo el Mesías como cabeza del hogar. No hay pastor, ni apóstol, ni profeta que esté por encima de la cabeza del hogar. La cabeza del hogar se somete, pero es una sumisión limitada ante quienes tienen ministerios dentro del cuerpo de los creyentes, pero es el hombre quien es responsable por su familia y por su crianza. Él es el sumo sacerdote del hogar. En ningún otro lugar vemos ese ensayo de la familia tan bellamente expresado como el comienzo del Sabbat. Es como si apagáramos el mundo y dijéramos: no necesitamos tu dinero, no necesitamos tu entretenimiento, mundo, no te necesitamos. Dios es todo lo que necesitamos. Dios dice que todo lo que necesitamos hacer es descansar en Él, y Él se encargará de todas esas cosas. Entonces ahora, en el 6º milenio, en los últimos tiempos,
alistándonos para el milenio sabático, vemos que hay algún trabajo que hacer. Hay un poco de limpieza que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque en el sábado veremos el Mesías gobernando. Dice, aún queda un descanso, un sábado, para el pueblo de Dios. Es el reino milenial del Mesías lo que esperamos. Este es el sábado semanal. Luego vemos que también hay fiestas estacionales. Estas son las fiestas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamaréis en sus estaciones. Son determinadas por la cosecha de la cebada en la tierra de Israel, que da inicio al mes del Aviv. Y leemos en Deuteronomio, 3 veces cada año subiréis a los ensayos, al lugar que yo escogeré de todas las tribus para poner mi nombre. Jerusalén fue el lugar escogido por Dios, donde tendrían lugar todos los ensayos, porque allí es cuando regrese el Mesías. Los ensayos se cumplirán en Jerusalén. Quisiera llevarlos a la ciudad de Jerusalén y a su mapa. Esta es la ciudad vieja según se ve hoy en día. Al lado derecho se ve el valle de Cedrón, el cual gira y se une con el valle de Hinnom o el valle de Gehenna. En el medio está el valle de Tiropia o del fabricante de queso. Esto forma el monte de los olivos a la derecha, al monte Moriah, el monte del templo en el medio y el monte Sión a la izquierda. El punto más alto del monte Moriah, hasta el día de hoy, queda al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Esto cobra más importancia al entrar más en detalles acerca del monte Moriah. Pueden ver que los valles forman la letra Shin. La primera letra de la palabra El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, forma la marca de Dios sobre la tierra. Ahora quiero que vayan conmigo y se paren aquí en el valle de Etiopía. Miren aquí hacia el monte de los olivos y vean directo al monte de Moriah. Aquí estamos, parados mirando al lado del monte Moriah. Fue en este monte que Dios instruyó a Abraham a que llevara a su hijo Isaac y lo ofreciera como sacrificio sobre una de las colinas del monte Moriah que él le mostraría. Entonces Abraham se acercó al monte Moriah desde el Negev, desde el sur, trajo a su hijo y a sus siervos, junto con la leña del sacrificio y todo lo demás que fuese necesario para el sacrificio. Cuando Abraham, Isaac y los siervos se acercaban desde el sur, llegaron al pico más alto del monte Moriah, indicado aquí por una línea azul. Ese es el lugar donde Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí, hagan lo que digo, esperen aquí, mi hijo y yo vamos a ofrecer un sacrificio y luego regresaremos. Entonces fue aquí en el pico más bajo del monte Moriah, donde los siervos de Abraham llevaron la leña para el sacrificio, la pusieron sobre los hombros de Isaac, y Abraham dijo, hijo, sígueme. Entonces Isaac dijo, padre, tengo la leña para el sacrificio. Los siervos la pusieron sobre mis espaldas. Llevo la leña para el sacrificio sobre mis espaldas. ¿Dónde está el cordero? Y el padre Abraham contestó, Dios te proveerá a sí mismo un cordero. Sígueme. E Isaac, el hijo, siguió a su padre hasta el pico más alto del monte Moriah, como lo ven indicado al lado izquierdo aquí. Allí Abraham construyó un altar de piedra. Luego puso la leña del sacrificio sobre el altar y ató a su hijo a la leña. Luego Abraham tomó el cuchillo, lo levantó para cortar la garganta de Isaac, y en ese momento el ángel del Señor lo detuvo y le dijo, Dios sabe que no detendrás la vida de tu hijo. Y Dios proveyó un carnero que quedó atrapado en la maleza, y ese fue el sustituto del hijo en ese momento, la vez que ocurrió el primer ensayo en la ciudad de Jerusalén. Ahora pueden ver hacia abajo de la ciudad exactamente donde ocurrieron estas cosas. En el pico más bajo fue donde eventualmente se construyó el monte del templo, y en el pico más alto del monte Moriah fue donde Abraham llevó a Isaac, preparó un altar de piedra y ató a su hijo a la leña del sacrificio. Muchos años después, empezaron a construir una muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. El muro construido del lado norte de la ciudad solo tiene 5 metros de alto. ¿Cómo se defiende un muro de esa altura? Lo que hicieron fue
piedra frente al muro porque el monte Moriah provee excelente material de cantera. Lo extrajeron para construir el muro de la ciudad de Jerusalén. Vemos que la obra de albañilería es de solo 4 o 5 metros en la parte más alta, pero además quedó la pared donde extrajeron el material con la cual quedó un muro eficiente de 20 metros de alto. Allí a la derecha se puede ver el lugar del templo que fue construido más adelante. Ahora, en esta foto en particular, esta es una foto de un recurso arqueológico que encontré en Jerusalén. He colocado esta foto encima del dibujo de la ciudad. Muestra el muro que aquí se muestra en color café. El muro construido es solo 4 metros de alto allí y luego se ve dónde extrajeron la roca. Eso es lo que se conoce como las canteras de Salomón. Debido a que ese material era valioso, sacaron el material con cincel de un lado del monte Moriah para construir el templo de Salomón mucho tiempo después. Allí frente a las canteras de Salomón, en la vieja calle de piedra, es el área donde Josefo dijo que en una ocasión los romanos tenían a más de 2,000 judíos colgando en cruces a lo largo del muro. Se les había acabado la madera en la ciudad de Jerusalén y los hombres esperaban hasta una semana hasta que estuviera disponible la siguiente cruz. Se requería hasta una semana de tortura antes de que la persona muriera en una cruz romana. No crucificaban a la gente en colinas lejanas. Los crucificaban ahí mismo, junto al camino de piedra. En esta área que fue excavada se han encontrado numerosos huecos hechos con cincel de más de medio metro de profundidad, excavados en la roca sólida. He tenido en mis manos numerosos clavos de 9 pulgadas que fueron encontrados en ese sitio debido a las miles de ejecuciones de judíos que ocurrieron allí en ese lugar. Eso es lo que llegó a conocerse como el lugar de la calavera, el lugar donde se realizaban las ejecuciones. Cuando metían esas cruces en los huecos hechos en el piso, la gente podía mirar cara a cara a su hermano, a su padre o a su vecino del lado. Y había que quedarse allí y verlos día tras día. La vida se escapaba con la sangre. Se tardaban hasta una semana para morir en esa tortura. Aquí se puede ver el muro de Jerusalén. En esta parte es como de 6 metros de alto. Se pueden ver dónde extrajeron la piedra. Por supuesto que también hay mucho escombro en esa área. Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era común. Cuando fue destruida, el muro también fue derribado, al igual que el templo. El muro fue allanado alrededor de la ciudad. Muchos años después, Sulimán el Magnífico llegó y reconstruyó el muro. En la década de los años 1840 aún se podía caminar por lo que ahora se conoce como la Puerta de Damasco y llegar a la calle de la tierra que estaba muy llena de escombros en esa época. Hoy en día, cuando se sale de la Puerta de Damasco, hay que subir unos 8 metros o más para llegar a la calle por donde pasan todos los vehículos y peatones al lado norte del muro de la ciudad de Jerusalén. En este es el nivel que estaban construidos los edificios. Al salir por esa puerta, al mirar hacia abajo, a la derecha, se ve la única puerta de la ciudad de Jerusalén que ha sido excavada hasta su base, la base que tenía durante el tiempo del templo de Herodes. Esta fue la puerta a través de la cual Yahshua de Nazaret salió para llegar al sitio de la crucifixión. La mayoría de las calles de Jerusalén y lo que ahora se conoce como la Vía Dolorosa realmente están a unos 6 metros o más por encima del lugar real durante el tiempo del Mesías. Entonces, básicamente lo que se ve ahora son unos 6 metros o más de escombros, y entonces todos los edificios se han construido sobre los escombros de las muchas veces que Jerusalén ha sido destruida. Pero al salir por el umbral de esa puerta, se camina sobre las propias piedras sobre las cuales caminó el Mesías en su camino al sitio de la ejecución. Ahora, la parte superior de la colina a su izquierda es un cementerio árabe. En la actualidad es el pico más alto del monte Moriah. Y fue en esta área que Ron Wyatt acababa de regresar a Jerusalén después de identificar el sitio del cruce del Mar Rojo donde filmaban las partes de los carruajes que se encontraban extendidos por unos 2 kilómetros en el fondo del Mar Rojo y venía muy quemado por el sol. Tuvieron que interrumpir el buceo y se fueron para Jerusalén donde tenía que esperar 2 días hasta que saliera su vuelo de regreso. Al caminar por el área que indicaba la flecha roja,
un señor del departamento de antigüedades y lo acompañaba y le dice que Ron extendió su brazo izquierdo y con su mano señaló hacia un montón de basura donde estaba un gato muerto, a la vez que decía: esa es la gruta de Jeremías y allí está el arca del pacto. Tan pronto como dijo eso, bajó la mano y primero que nada se dio cuenta que había dicho algo ridículo frente a un arqueólogo profesional y que él ni siquiera había pensado nunca de buscar el arca del pacto. Pero lo que el hombre dijo, el que lo acompañaba, dijo que fue más sorprendente. Es que él mismo contestó: ¡qué maravilloso! Nos cargaremos de sus permisos, le conseguiremos un lugar donde quedarse, le pagaremos la comida, la vara. ¿Cuándo empieza? No tenía ni idea. Tenía que regresar a su trabajo como anestesista en los Estados Unidos. Después de 6 meses regresó y empezó a excavar en el área. Tardó años en la excavación. Esta es el área que ha sido excavada y llegaron hasta el sitio original de la cruz. Muchas de esas cosas están disponibles en video. De hecho, yo me reuní con Jim Baker, quien llevó una cuadrilla profesional de filmación con él antes de la caída de PTL. Llevó la cuadrilla de filmación al sitio de la crucifixión y filmó todo el sitio arqueológico. Esperamos poder mostrar algunas de esas cosas pronto. Esta es el área de crucifixión. Ahora, tengo que discutir y mostrarles algo que se ha averiguado recientemente. Fue en la primavera de 1999 cuando empezó el año 6000 según el calendario bíblico hebreo corregido. Ese año no hubo lluvia en la tierra de Israel. De hecho, el mar de Galilea estaba muy por debajo del nivel rojo y no hubo lluvia en la tierra de Israel en ese año. Pero mientras no caía lluvia, arriba en el monte del templo había 4 cisternas hechas en la roca sólida. En una época a esas cisternas les llegaba agua de modo que luego se pudiera sacar para el uso del monte del templo. Lo que sucedió fue que durante el tiempo de sequía, el agua empezó a fluir a esas cisternas del monte del templo. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Recibí una llamada de uno de los fundadores del Instituto de los Tesoros del Templo pidiéndome que lo visitara para discutir cosas acerca del Arca del Pacto. Llegué y resultó que hablamos hasta las primeras horas de la mañana acerca de cosas relacionadas con el arca. Él sabía que yo estaba involucrado con los asuntos del arca y que enseñaba la mayor parte de las veces bajo puertas cerradas a la gente de allá. Cosas relacionadas con ese tema. Me contó que hace varios años, él como uno de los fundadores del Instituto de los Tesoros del Templo fue enviado a Etiopía, porque el Instituto de los Tesoros del Templo tenía que saber, y él como uno de los fundadores, si el arca del pacto realmente estaba en Etiopía. Sentían que era muy improbable que estuviera por allá, pero aún así reunieron una gran suma de dinero y él fue a Etiopía y consiguió entrar al complejo o a la iglesia en la cual se decía que estaba el arca del pacto. Pagó un precio muy alto como mordida para entrar a la iglesia. Lo llevaron por un pasillo y le mostraron el arca del pacto. Y él preguntó: ¿dónde está? Y le contestaron: allí. Si supone que debe verla, podrá verla, pero si supone que no debe verla, no podrá verla. No pudo ver nada. Entonces dijo: no, esto no va a funcionar. Quiero que me devuelvan mi dinero. Y le contestaron: no, lo que ve es lo que ve. Se quedó parado allí y se dio cuenta que le habían costado un alto precio averiguar que no había nada allí. Pero eso realmente no es tan sorprendente, porque toda la leyenda de cómo el arca del pacto llegó a Etiopía se remonta a la leyenda del hijo de Salomón con la reina de Saba, la reina de Etiopía, quien se crió en Jerusalén, hizo una copia del arca del pacto. Ahora, hay que recordar que el hijo de Salomón nunca vio el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podía ver el arca y eso solo una vez al año. Y no sin llevar una bandeja con carbones e incienso para ponerlo frente al arca del pacto, de modo que el humo cubriera la nube de gloria, de modo que no quedara ciego y muriera. Luego salía
no hay registro de que ningún sumo sacerdote haya hecho el arca. Sin embargo, el hijo de Salomón hizo una réplica del arca del pacto, la llevó hasta el lugar santísimo, se llevó la verdadera hacia Etiopía. El verdadero milagro es que la copia fue tan buena que la gloria de Dios permaneció sobre el arca falsa por casi 500 años. Hizo una copia tan buena que engañó a Dios. Si creen esa historia, bueno, tengo un puente para la venta en Brooklyn con el cual podríamos hacer un buen trato. Sin embargo, eso es lo que se ha estado promulgando ya. Esta noche les voy a mostrar lo que se ha encontrado y los detalles de estas cosas. Tarde en la noche, con el fundador de los tesoros del templo, me contó que los árabes entraron en pánico cuando el agua empezó a fluir en estos 4 pozos. No tenían idea de qué estaba sucediendo. Esta foto la tomé la mañana siguiente, me levanté temprano y fui al monte del templo. Justo después de las horas de oración de los musulmanes, ellos instalan un aparato para bajar una gran bomba de agua a cada una de las 4 cisternas y todo el día sacan el agua de los pozos porque temen que falsee la base del domo de la roca. Como se ve al fondo, estas bombas están siendo colocadas. El tractor aquí está trayendo el equipo temprano por la mañana. Los árabes no tienen ni idea de qué es lo que está produciendo el agua, pero sí sabían que había instalado una tubería en el templo del monte hace unos años, y pensaban que tal vez la tubería se había quebrado. Por lo tanto, estaban excavando el área. Algunos hombres del Instituto de los Tesoros del Templo fueron allá y sacaron fotos de esa tubería. La tubería había sido instalada en línea recta hasta que los árabes se toparon con estas enormes piedras de la base y tuvieron que doblar la línea de la tubería y bordear la base. Usando estas fotos y sabiendo ya dónde estaba la base norte del templo de Salomón, dijeron que podían tomar medidas precisas. Sabían que la base sur del templo de Salomón había sido descubierta de acuerdo con las mediciones. La piedra antigua que está debajo del domo de los espíritus es donde está esta flecha roja, es la piedra que está en el centro del lugar santísimo en el templo de Salomón. Entonces, la siguiente mañana llegué allá y empecé a tomar fotos. El fundador del instituto me contó que si alguien entra al domo de los espíritus, inmediatamente es expulsado por los musulmanes. Entonces, a primera hora de la mañana, fui y me paré justo en el medio del domo. En unos momentos, un musulmán iracundo saliendo corriendo de un edificio y me gritó: ¡Salga de ahí! ¡Salga! Yo miré a mi alrededor y dije: ¿Quién, yo? Yo iba a darle largas a este asunto tanto como pudiera. Luego llegó hasta el domo de los espíritus y me exigió que saliera. Yo pregunté: ¿por qué? ¿Qué es esto? Y él me dijo: tú puedes leer acerca de ello. Yo creí que me iba a dar un panfleto y le pregunté: ¿dónde? Él contestó: en los libros, ahora salga. Entonces yo salí, le di la vuelta de nuevo y la saqué más fotos. Al lado derecho se puede notar el área aproximada donde está instalada la tubería. Y luego allí, debajo del domo de los espíritus, está la gran piedra. Y está en línea directa con la puerta de la misericordia o la puerta dorada. Justo en el medio, directamente en el centro del templo de Salomón. Este es otro ángulo. Tenemos el domo y luego la línea directa que sale directamente por la puerta del este o la puerta de la misericordia. Esta puerta, por supuesto, ha sido bloqueada y los árabes han construido un cementerio allí para evitar que el Mesías entre por esa puerta. Como si esto fuera a funcionar. Tanto el templo de Herodes como el domo de la roca están al sur de los arcos Kotel. Ese es el muro de retención occidental o el Kotel. La línea oscura que está sobre la línea roja se debe a las grasas de las frentes y las manos que tocan el muro. La línea dorada indica dónde se juntan las dos paredes. Al sur de esta línea está el lugar del domo de la roca, allí donde estaban construido el templo de Herodes. Pero la siguiente pantalla que estoy mostrando indica el lugar donde estaba el templo de Salomón, que está al norte de los arcos Kotel, al norte del domo de la roca. Todo lo que está por debajo de la línea roja ahora yace bajo 10 o más metros de escombros. Esta localización es importante porque el templo de Salomón es donde residía el arca del pacto. Nunca estuvo en el templo de Herodes.
Salomón construyó el templo para albergar el arca del pacto y ahora van a ver algo por lo cual hemos estado esperando 3000 años para entender. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. El arca del pacto es sin duda el objeto más santo de todo el planeta Tierra. Se nos ha advertido a través de las páginas de las Escrituras hebreas que con el arca del pacto no se debe jugar, de ninguna manera. Jeremías declara que el arca del pacto no vendrá más a la memoria en el tiempo que el Mesías esté reinando en Jerusalén. Pero hasta este día, el arca del pacto continuará teniendo gran significado profético para los últimos días. Lo que usted va a escuchar en los siguientes episodios de este programa será su responsabilidad manejarlo con respeto. Lo que usted verá aquí cambiará su vida para siempre. Le invitamos a que se una a nosotros la próxima vez para el episodio número 9 en la serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor, el gran secreto del templo de Salomón y el escondite del arca del pacto. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.